Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas a este programa de opinión que nos regala Canal TVX, plataforma. Hoy es lunes 12 de octubre del 2020, un 12 de octubre que es una fecha bastante importante para recordar y para reconocer los derechos negados a nuestros pueblos originarios, todo el ciclo de despojo por el cual han sufrido y que han constituido la base de lo que ahora conocemos como el capitalismo moderno. Eh, Toda esta modernidad y los ciclos de acumulación capitalista eh, han sido fruto o han sido gracias a la explotación de nuestros pueblos originarios, el despojo de tierras, el despojo de identidades, el despojo de derechos. Y hoy, 12 de octubre, es un buen día para reconocer que nuestros pueblos originarios son también sujetos de derechos y que es importante la restitución de, de todo este proceso, de esta larga noche que han estado siendo cada vez más afectados y afectadas. Este lunes 12 de octubre también recordemos que mantenemos el contexto de la pandemia, sigue aún, y es importante que mantengamos siempre todas nuestras precauciones. Si vamos a salir de casa, mantengamos a la mano nuestra mascarilla, no la olvidemos, lavémonos las manos, desinfectémonos, sigamos todos los protocolos cuando entremos y salgamos de los lugares. Eso es siempre importante. Y de nuevo, esto es algo que no me voy a cansar de repetirles. La emergencia, la pandemia, nos ha demostrado que como humanidad solo tenemos futuro si es a través de la solidaridad, si es a través de la empatía y si es a través de los cuidados. Nos ha demostrado que el resentimiento, que el odio, que la fuerza solo generan más desastres en el mundo. Y si queremos construir un mundo mejor, lo tenemos que hacer desde la alegría, lo tenemos que hacer desde la esperanza, lo tenemos que hacer desde el diálogo, aunque no pensemos igual, porque de hecho en la diferencia de ideas, en la diferencia de pensamientos, en la diferencia de visiones de mundo, es donde vamos a encontrar la riqueza de la vida, de la riqueza de lo que podemos ir construyendo juntos y juntas. Es importante entonces, como les digo, no me canso y no me voy a cansar de repetirlo, que trabajemos por un mundo más justo, más solidario, más unido, que eso es al final de cuentas lo que necesitamos. Eso sí, reconocer que construir un mundo más solidario, más unido, implica reconocer también las enormes diferencias que existen, las enormes desigualdades y las enormes injusticias, y que es necesario también luchar en contra de eso. Porque no podemos plantearnos un mundo más justo y más solidario solo porque nos abracemos todos y todas, y todo va a salir bien. Tenemos que luchar por la justicia, tenemos que luchar en contra de estas grandes brechas de desigualdad y en contra de esas distribuciones desiguales del mundo. Y fíjense que uno de los espacios que más aporta o más posibilidades tiene de aportar en esta ruta de el combatir las brechas de desigualdad es algo que le llamamos la política fiscal. ¿Y qué es la política fiscal? La política fiscal tiene que ver con el uso de los recursos del Estado. ¿Quién da los recursos del Estado y en qué se utilizan esos recursos? Por eso, para ir viendo cómo la política fiscal y los presupuestos públicos son herramientas o pueden llegar a ser herramientas para combatir las brechas de desigualdad, aunque también las pueden reproducir, pero para ir viendo cómo están esas tendencias en términos de desigualdad y las potencialidades que puede tener estos instrumentos de política económica, y de política fiscal, pues, de política pública en general, vamos a analizar un poquito el presupuesto
o el proyecto de presupuesto general del Estado que presentó el órgano ejecutivo ante la Asamblea Legislativa el pasado 30 de septiembre. Ya vimos un primer abordaje general, ¿verdad?, el lunes pasado, pero decíamos ese día que todavía no estaban públicos los datos del presupuesto. Pues el miércoles, el miércoles de la semana pasada, sí ya se hicieron públicos esos números, y entonces vamos aquí a aprovechar este espacio para hablar un poquito ya de, en concreto, cómo se ven los números del presupuesto general del Estado, qué nos están diciendo y qué no nos están diciendo, porque los números tienen esa posibilidad, ¿no?, de decirnos cosas o de ocultarnos cosas también. Y hay que ver siempre los detalles. Fíjense que a mí me toca bastante estar trabajando con números, con estadística, ¿verdad?, con datos, y en eso uno se va dando cuenta que detrás de cada número, de cada esa estadística, detrás de ese porcentajes que se dicen o de los miles de millones que se hablan en los presupuestos, al final de cuentas de lo que se trata es de personas, ¿verdad? Al final de cada porcentaje lo que hay son hogares, son familias, y es importante entonces reconocer eso para poder ir y analizar esos números, analizar esos presupuestos, teniendo en cuenta que son nuestras cotidianidades, son las unidades de salud a las que vamos a ir cuando nos enfermemos, son las escuelas, ¿verdad?, donde van a ir los niños, las niñas, es el servicio de agua que tenemos o que no tenemos, ¿no? Y eso es lo que nos dicen estos miles de millones o todas estas cifras que de repente se abran en el presupuesto. Y por eso es importante que nosotros y que nosotras podamos comenzar a entrar a esta discusión de los presupuestos públicos que nos dicen. Esta vez, este lunes, nos vamos a concentrar en una parte todavía del presupuesto. Vamos a ir así por partes, para no ver todo de golpe. Entonces vamos a ir viéndolo por partes. ¿Qué nos dice el presupuesto? Y este lunes entonces vamos a hablar un poquito sobre el tema de los ingresos. De dónde vayan los recursos que se están estimando que se van a tener para el presupuesto del próximo año, del 2021. El presupuesto total asciende a 7.453.5 millones de dólares, ¿no? 7.453.5 millones. Estos son cerca de 1.000 millones de dólares más que el presupuesto que tenía o que fue aprobado para el 2020, para este año. ¿Y de dónde van a salir esos 7.453.5 millones de dólares? La mayor parte, bueno, son varios flujos de ingresos que tiene el Estado. Ya, los impuestos, uno de los más importantes son los impuestos y las contribuciones. Tiene también ingresos por tasas y derechos, ventas de bienes y servicios, ingresos financieros, transferencias corrientes de empresas públicas que también aportan al gobierno central, ventas de activos fijos, transferencias de capital, recuperación de inversiones y desembolsos de deuda. Para este año, para el 2021, lo que se está planteando para el 2021 es que la mayor parte de estos 7.453.5 millones provendría de impuestos y contribuciones especiales. Estaríamos hablando de 5.315.9 millones de dólares que vienen o estiman que se van a recaudar de impuestos y contribuciones especiales. Y el otro gran componente es la deuda. Se están solicitando una aprobación de 1.342.2 millones de dólares de desembolso de nueva deuda. Específicamente hacen mención de que sean emisiones de bonos en el mercado financiero, ¿no? 1.342.2 millones de dólares en emisión de títulos valores en el mercado financiero y 5.315.9 millones en impuestos y contribuciones especiales. Esas serían los dos principales componentes de las fuentes de los ingresos para el presupuesto del 2021. Pero aquí
es importante que vayamos viendo un par de cositas. Porque para comenzar, vean cómo funciona el presupuesto. Esos 5.315.9 millones de dólares que dicen que se van a recaudar de impuestos no es algo que el gobierno ya tiene, ¿verdad? No es una bolsa que ya tiene, que dice, bueno, el presupuesto dice que hay 5.000 millones, 5.300, entonces ya los tiene el gobierno. No, ¿verdad? No es que en enero ya tiene 5.000 millones y que los va a comenzar a usar. Esos 5.315.9 millones de dólares son una estimación que hace el Ministerio de Hacienda de los impuestos y contribuciones especiales que va a recaudar de acuerdo a la actividad económica, a la producción total del país. Porque la mayor parte de los impuestos son impuestos que se pagan por la actividad económica. El impuesto sobre la renta depende de las personas asalariadas. El impuesto sobre la renta de personas jurídicas tiene que ver con los ingresos que tengan las empresas. El IVA depende de la actividad comercial, de transacciones, de venta de bienes y servicios. Y entonces esas serán, en la medida que haya actividad económica y crezca la producción del país y crezca esa transacción de compra y venta de bienes y servicios, pues en esa medida van aumentando la estimación de los ingresos. Porque los ingresos del Estado, esos impuestos que recauda, solo son una parte de la producción total del país. Entonces, si la producción del país aumenta, los impuestos, la recolección de impuestos aumenta. Y si la producción del país disminuye, la recolección de impuestos tiende a disminuir. Eso es algo que ya este año lo hemos estado viendo. El año 2020, con todo lo que ha tenido de la emergencia, de la pandemia, de las cuarentenas, ha impactado, lo hemos conversado en otros programas aquí, ha impactado la actividad económica del país y con ello ha impactado los ingresos que ha recaudado el Estado. Hasta el 31 de agosto, el gobierno ha percibido 686 millones de dólares menos de lo que tenía estimado tener en el presupuesto. Y este año es comprensible, ¿no? Cuando se formuló el presupuesto, no teníamos, nadie esperaba esta emergencia, ¿no? Entonces es comprensible que en el transcurso del año los ingresos hayan sido al final de cuentas menores a los que se estaban estimando. Pero ahora ya tenemos este contexto, ya lo conocemos y ya podemos plantearnos qué puede pasar para el próximo año, para el 2021. Bueno, pues este año, 2020, la producción del país evidentemente va a caer. Las estimaciones hablan alrededor de un 8, 7, 8% que caiga la producción del país. Pero que el próximo año, de 2021, puede haber un pequeño crecimiento. No vamos a llegar a los niveles del año pasado, por ejemplo, de antes de la pandemia, pero sí que va a haber un ligero crecimiento. Y el Ministerio de Hacienda, junto con el Banco Central, estiman que la producción total del país para el 2021 será de 26.467.7 millones de dólares. Ojo, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque fíjense que la producción, este PIB, el Producto Interno Bruto, para el año 2019 fue de 27.022.6 millones de dólares. Ajá, ¿y eso qué tiene que ver con el presupuesto y los ingresos que se recaudan? Que estábamos diciendo que la producción o los impuestos dependen mucho del nivel de producción y que si el nivel de producción sube, los impuestos tienden a subir y si el nivel de producción baja, la recaudación de impuestos tiende a bajar. Pues entonces, en el 2021, la estimación que hay de producción es menor, evidentemente, a la del 2019. No vamos a alcanzar los niveles previos a la emergencia, previos a la pandemia. El 2019 tuvimos un PIB de 27.000 millones. El 2021 se estima un PIB de 26.400 millones. Un PIB más chiquito, como 500 millones más pequeño. Pero el Ministerio de Hacienda está estimando que con ese PIB más pequeño se van a recaudar más impuestos. En concreto, ya decíamos, se estiman 5.315
13.9 millones de dólares que se van a recaudar con un PIB de 26.400 millones. Y en 2019, con un PIB de 27.000 millones, se recaudaron 4.876.8 millones de dólares. Esto ya comienza a despertar un poco de alertas en cómo se está haciendo la estimación de ingresos del presupuesto general del Estado, ¿no? Porque se está planteando que con una producción total del país de 500 millones de dólares menos, se va a hacer una recaudación de impuestos de 400 millones de dólares más. Esto ya aparentemente, o por lo menos de entrada, sí que parece tener alguna incongruencia. Sobre todo si nos vamos más atrás y nos vemos la producción del 2018, que fue bastante parecida a la que se estima tener en el 2021. En el 2018 la producción fue de 26.117 millones de dólares y para el 21 se estima 26.400, digamos un poquito similar. Pues en ese año, en el 2018, la recaudación de impuestos fue de 4.600 millones de dólares. Entonces, una recaudación de 5.315 millones de dólares con un PIB de 26.400 sí que genera dudas. Genera dudas en términos de que si esa estimación de ingresos del Estado está realmente acorde a la realidad del país, acorde a la realidad de las finanzas públicas, porque estamos viendo entonces que se está planteando recaudar más impuestos con un PIB o con una producción del país más pequeña. Eso es complicado, eso será bastante complicado de que de verdad ocurra. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué pasa si eso no ocurre? Lo que pasa es que si se estiman ingresos más altos de los que de verdad se van a tener, en el año, ya durante el 2021, cuando se esté ejecutando ese presupuesto, se van a plantear solamente dos alternativas, ¿no? Esos ingresos no se dan, entonces las actividades que van a financiarse con esos ingresos, pues tampoco se van a hacer. O se hacen, pero obteniendo más deuda. Esas son dos alternativas que se pueden plantear. Y una tercera pregunta que también se podría dar es que, bueno, si entonces no se llegan a cubrir esos impuestos, puede plantearse la alternativa de aumentar los impuestos, ¿no? Y aquí una presión que siempre ha estado sobre el país ha sido de la del Fondo Monetario Internacional sobre el aumento al IVA, ¿verdad?, que ya tiene años que se viene recomendando. Si no se cubren, ¿verdad?, si hay estimaciones de ingresos más altas, ¿verdad?, que están financiando determinados programas y que después van a ser necesario aumentar o cerrar los programas, o aumentar la deuda o poner nuevos impuestos. Por eso es mejor que desde ya, que desde este año, desde que se está formulando el presupuesto, podamos o se pueda poner una estimación real de lo que se va a obtener, ¿verdad? Y eso es un ejercicio de planificación y es un ejercicio de honestidad de los funcionarios, de los funcionarios públicos, de decir, esta es la realidad que tenemos y esto es lo que podemos hacer con esta realidad. Tenemos que tener cuidado que cuando hablemos de presupuestos no nos caigamos en cantos de sirena. No es solamente de sí que hay que aumentar la educación, que es importante aumentar la educación. Este país tiene una deuda histórica con la salud pública, con la educación pública, y hay que aumentarle presupuesto a educación, y hay que aumentarle presupuesto a salud, y hay que aumentarle presupuesto a los programas de protección social. Pero que esos aumentos de presupuesto sean aumentos que se puedan de verdad financiar, ¿verdad?, que no sean aumentos
que en el año van a estar con problemas de ejecución y que no vamos a tener dinero para tenerlos. Por eso es importante que este año la planificación del presupuesto sea siempre bajo los estándares de la realidad del país. ¿Verdad? Y esto es algo que ya las organizaciones sociales, el movimiento social lo viene diciendo desde hace años. No es cuestión de ahora, es cuestión de años que es necesario que los presupuestos públicos sean transparentes, que los presupuestos públicos sean participativos y que podamos acceder, ¿verdad?, a información certera, planificada y que sea un presupuesto que garantice derechos. Derechos para hoy, pero también derechos para después. Un saludo, amigos, amigas. Nos vemos el próximo lunes. Seguiremos hablando de esto del presupuesto.